Jesucristo, roca eterna. Levítico capítulo 6, versículo 10 nos dice la palabra de Dios así: y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Amén. El camino de la restauración. El libro de Levítico a menudo es percibido como un material técnico de ritual antiguo, pero en su esencia revela el carácter de un Dios que desea habitar con su pueblo. Los capítulos 5 al 7 se enfocan en la responsabilidad humana, la restitución y la comunión práctica entre el sacerdote, el oferente y el creador. La ofrenda por la culpa y el pecado. Levítico capítulo 5, desde el versículo 1 al 13. El capítulo 5 comienza abordando pecados que nacen de la omisión o la negligencia. Aquí, la ley bíblica establece que el silencio ante una injusticia o el contacto involuntario con lo impuro genera una deuda espiritual. Un elemento crucial es la confesión antes del sacrificio. Debe haber reconocimiento. Dice Levítico capítulo 5, versículo 5: cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Amén. Dios demuestra su gracia al ajustar el sacrificio según la capacidad económica del pecador. Si no puede ofrecer un cordero, puede traer 2 tórtolas, y si no es posible, una décima de efa de flor de harina. Levítico capítulo 5, versículo 7 y versículo 11. Esto enseña que la reconciliación no es un privilegio de los ricos, sino un derecho de todo corazón arrepentido. Alabado sea Dios. La ley de la restitución. Levítico capítulo 5, versículo 14 al capítulo 6, versículo 7. A diferencia de la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, expiación, se introducía cuando había un daño tangible, ya fuera contra las cosas santas de Jehová o contra el prójimo. El texto es claro en que el pecado contra el hombre es también un pecado contra Dios. Si alguien defraudaba a su prójimo en un depósito o robo, no bastaba con orar, debía devolver lo robado más un 20% de penalización. Levítico capítulo 6, versículo 5. La expiación busca restaurar el equilibrio. No hay perdón espiritual completo si no se intenta reparar el daño material causado. Las instrucciones para los sacerdotes. Levítico capítulo 6, versículo 8 al capítulo 7, versículo 21. En esta sección, el enfoque cambia de oferente al sacerdote. Se detallan los protocolos para mantener la santidad en el tabernáculo. Una de las órdenes más potentes es que el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 13. Esto simboliza la presencia constante de Dios y la necesidad de una devoción que no cesa. El capítulo 7 describe los sacrificios de acción de gracia. Es la única ofrenda donde el oferente participa comiendo de la carne, lo que simboliza una comida de comunión con Dios. Es un banquete de celebración por la paz restaurada. Levítico capítulo 7, versículo 15. A su nombre gloria. La prohibición de la sangre y la grasa. Levítico capítulo 7, versículos 22 al 27. Esta reflexión culmina con una advertencia sanitaria y espiritual. El pueblo no debía comer ni grasa ni sangre.
La grasa se considera la mejor parte y por lo tanto pertenecía exclusivamente a Dios como olor grato. Levítico capítulo 7, versículo 25. La sangre, debido a que la vida está en ella, su uso se reserva únicamente para la expiación en el altar. Levítico capítulo 17, capítulo 7, versículo 11. Es fascinante notar que en Levítico vemos sombra y figura que en la teología cristiana se consideran realidades completas. Veamos la conexión. El concepto de rescate. Así como en Levítico se pagaba el valor del daño más una quinta parte, la muerte de Cristo presenta como un rescate. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús no borra la deuda, sino que la quita y restaura la gloria que el ser humano había perdido. El mandato de mantener el fuego encendido continuamente en el altar tiene una aplicación directa en la vida espiritual del creyente contemporáneo. Es el Espíritu Santo. Amén. En el Nuevo Testamento el creyente es el templo y el Espíritu Santo es el fuego. La exhortación del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis el espíritu. Es un eco directo del mandato sacerdotal de Levítico. La devoción ya no depende de la leña física, sino de la persistencia en la oración y la fe. Amén. Comunión coinonía. Esta es la base de la Santa Cena. Al igual que en Levítico 7:15, donde la carne de la ofrenda se comía en señal de paz, Jesús establece un nuevo pacto donde Él es el pan de vida. A su nombre gloria. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Levítico prohíbe comer sangre porque la vida está en ella. El Nuevo Testamento eleva este símbolo. La sangre de los animales solo cubría el pecado temporalmente, pero la de Cristo lo quita definitivamente. A su nombre gloria. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. A su nombre gloria. Concluimos. Los capítulos estudiados revelan que el acercamiento a Dios nunca es casual. Requiere pureza, responsabilidad y gratitud. La transición entre ambos testamentos nos permite realizar este resumen que haremos a continuación. En Levítico 5, la repetición de las ofrendas por la culpa recordaba constantemente la imperfección del hombre. Sin embargo, el Nuevo Testamento declara que los animales no pudieron quitar lo que Cristo logró de una vez y para siempre. Él es la ofrenda por la culpa definitiva que satisface la justicia divina. El mandato de mantener el fuego encendido y la prohibición de comer la grasa porque pertenece a Dios nos enseña que nuestra devoción no debe ser intermitente. Bajo la nueva teología, el creyente es el altar vivo, la grasa de nuestra vida, nuestros talentos, tiempo y lo mejor de nuestra fuerza. Ya no se quema en un altar de piedra, sino que se ofrece en un servicio racional y espiritual. Levítico 6 nos enseña que no hay perdón sin restitución. El Nuevo Testamento refuerza esto. La fe no es una licencia para dañar a otros. El encuentro con Jesús produce un deseo natural de reparar lo quebrado, como pasó en el caso de Zaqueo en Lucas capítulo 19 versículo 8. La teología bíblica une lo vertical, paz con Dios, con lo horizontal, justicia con el prójimo.
En Levítico capítulo 7, la ofrenda de paz terminaba en un banquete de comunión. Hoy, esa paz no se logra mediante la sangre de bueyes, sino mediante la sangre de Jesús en la cruz. Hemos pasado de ser deudores bajo la ley a ser invitados a la mesa del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a orar. Padre Santo, hoy pongo mi vida en tu altar. Gracias por Jesús, quien pagó mi deuda y me dio la paz que los antiguos sacrificios solo podían cubrir. Te pido que el fuego de tu Espíritu Santo nunca se apague en mí. Mi fe se traduzca en justicia hacia los demás y mi mejor ofrenda sea siempre un corazón dispuesto a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.